¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Ya. Gracias por el aviso. También ya fueron notificados de que la reunión está siendo grabada. Espero que no tengan problema con eso. Ya. Nadie se sienta vulnerado en alguno de sus derechos. Hermanos, voy a compartir pantalla para continuar con el estudio que creo que el Señor, no tengo duda de esto, nos ha permitido tener. Y creo también que ha sido de edificación para todos nosotros. Ya. Eh, Quiero además hacer un pequeño comentario incidental, ya que no tiene mucho que ver con la temática propiamente tal, pero quiero animarlos a hacer algo. Estos días leía un pequeño afiche que comparto, la verdad, hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con que cuando uno comparte el mensaje, no necesito en este caso solamente yo, es decir, quien está predicando, exponiendo, la gracia del Señor, sino que también los que oyen necesitan la gracia del Señor para oír como corresponde, para retener y para que almacenemos la palabra y la coloquemos en práctica. No solamente se debe preparar el que expone, sino también se deben preparar los que oyen, ¿ya? Y usted me dirá, pero ¿cómo me puedo preparar yo si no sé de qué se va a tratar el mensaje? Bueno, una de las formas en las que nos podemos preparar es orando al Señor y además escuchando la selección de las exposiciones que están todas subidas a internet. Entonces esa igual es una forma, sobre todo cuando hemos dicho que esto es una serie y vamos retomando o siguiendo un hilo conductor. Entonces esa es una forma en la que también usted se puede preparar si está realmente necesitado y sediento de que el Señor le hable. Yo creo que es así, por eso se lo transmito y lo animo a esto. Creo que el Señor nos ha estado hablando muchísimo y bendito el Señor por eso. Así que bueno, les transmito este comentario, esta sugerencia, si ustedes quieren llamarlo así, y ustedes ya queda en sus manos recibirlo y aplicarlo, pero quería transmitírselo. Bueno, la temática que vamos a ver hoy está allí, frente a sus ojos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya, ese es el título de lo que vamos a ver hoy. Y quizás la otra semana, no lo sé, vamos a ver si alcanzamos a transmitirlo hoy día. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como ya se ha dicho en varias ocasiones, y como la memoria es frágil, me permito repetirlo, hay un contexto, ¿ya? Esto no es un estudio aislado, sino que está inmerso en un estudio bíblico, así nos comentó el hermano Víctor ya hace varios martes atrás, que tiene un macro título, ¿ya? Un título superior donde están cobijadas todas estas subtemáticas, y ese título grande es La Iglesia del Señor, una perspectiva desde la membresía, ¿ya? No nos olvidemos, y ya hemos visto varias cosas que están ahí en pantalla, y creo que usted las ve. La fundación de la iglesia, ahí la estoy subrayando, ya hablamos del propósito de la iglesia, ya hablamos sobre la Biblia como única norma, como de fe y de práctica. El último tema que vimos fue la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hoy día nos vamos a centrar en este punto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto simboliza que todavía quedan varios otros más temas que, si el Señor lo permite, los vamos a revisar. Bueno, no pierda esto de vista, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Lo tienen presente? Estamos en una serie con varios temas. Bueno, en lo particular, respecto de este subtema o de esta temática, Cristo es la cabeza de la iglesia, mi propuesta es la siguiente y rogamos al Señor que Él nos permita navegar algo en estos contenidos bíblicos, en estas verdades bíblicas. Esta es la tabla. Primero vamos a ver el significado y el alcance de lo que significa ser cabeza, ¿ya? Porque nosotros hacemos una afirmación. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, es menester que estudiemos un poquito, revisemos un poquito
el significado y el alcance de este término. Segundo, por supuesto, revisar también algunos usos bíblicos y la importancia de este término, utilizado u ocupado en diferentes momentos de la escritura. ¿Ya? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Qué se esconde, entre comillas, eh, detrás de esta verdad? ¿O cuál es la profundidad de esta verdad cuando decimos Cristo en la cabeza? Nosotros tenemos una aproximación primera que es más bien de corte intuitivo, ¿cierto? Que tiene que ver con la noción del cuerpo humano. Uno entiende o subentiende algo al respecto. Los que son profesionales de la salud, por supuesto, entenderán con mucha más profundidad el punto de vista biológico. Pero más allá de eso, que sería la primera aproximación más cercana que tenemos, en la escritura se utiliza muchas veces la cabeza. Lo vamos a ver, pero eso implica un significado, una trascendencia. Y por último, nos vamos a centrar en lo medular de este tema, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, sin dar más vueltas o sin ya ahondar más en la introducción, comencemos. Punto 1. Significado y alcance del término cabeza. Ya ahí yo tengo algunas concepciones, algunos conceptos que pudiéramos relacionar y que los vamos a ir descubriendo en la medida que avanza esta exposición. Primero, señalar, tal como está ahí en el orden, que cabeza en el Antiguo Testamento, en primera instancia, lo podemos entender, entre otras acepciones, como sinónimo de jefe. Ya, cuando decimos que alguien es cabeza en el Antiguo Testamento, podemos entender de manera plausible que se estamos diciendo que alguien es jefe. Refiriéndose, por ejemplo, a la cabeza de una familia o en el antiguo Israel a la cabeza de una tribu. Usted sabe que en la organización político, administrativo y territorial del antiguo Israel fueron muy relevantes las 12 tribus, ¿ya? Y las tribus tenían cabezas, cada tribu tenía una cabeza. Las familias y las tribus en el antiguo Israel tenían una importancia relevante, ¿ya? El ser cabeza, esta figura de cabeza, tenía una importancia relevante para la organización territorial, para la organización funcional. Por ejemplo, había una tribu que estaba destinada a servir en el tabernáculo, por ejemplo, y habían diferentes funciones repartidas. Y también la cabeza de tribu tenía una importancia relevante para la gobernanza. Ya ocupo este término súper contemporáneo que tiene que ver con mantener con cierto equilibrio el gobierno del antiguo Israel en paz, en bonanza, ciertos equilibrios de poder, etcétera. Los jefes o los cabezas de tribus en muchas ocasiones eran convocados para analizar asuntos importantes, para estudiar asuntos importantes y tomar decisiones. En definitiva, las cabezas de tribus eh, incidían en gran manera en el buen funcionamiento de la nación de Israel. Si las cabezas de las tribus andaban bien, simplificando la idea, el antiguo Israel funcionaba bien. Si las cabezas de tribus no hacían su labor, esto generaba algunos problemas. Por lo mismo, el rol de ser cabeza, asimilado como jefe, es sin lugar a dudas importante. ¿Ya? Aquí ya vimos esto de jefe. Ahora vamos con el segundo punto. Cabeza entendido como gobierno y como una figura de poder. ¿Ya? Creo que un ejemplo por excelencia lo podemos ver en Génesis 3, capítulo 15. Este verso tan conocido, ¿cierto? Y tan glorioso por lo demás. Y lo voy a leer para los que no se lo saben. El primer profeta, dicen algunos, fue Dios mismo. Y el primer profeta mesiánico, el primero en anunciar la obra y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario,
no fue un hombre de carne y hueso, sino que fue Dios mismo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya, o sea, la serpiente le va a herir en el calcañar o en el tobillo, y la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. ¿Ya? La primera profecía, dicho en lenguaje actual, Cristo en la cruz del Calvario le pisó y le reventó la cabeza al diablo. ¿Ya? Allí él triunfó. Él triunfó. La simiente de la mujer herirá en la cabeza o herirá en la cabeza a la serpiente, derrotando así, por lo tanto, ¿dónde hirió la simiente de la mujer a la serpiente? En la cabeza. Y de eso estamos hablando ahora, el significado y alcance del término. Derrotando así, por lo tanto, su poder y su gobierno, su autoridad. Dios mismo fue el primer profeta en anunciar la victoria total de Jesús en la cruz del Calvario sobre Satanás. Victoria sobre su poder y sobre su dominio al atacar estratégicamente su cabeza. Al respecto, téngase presente también que la cabeza de la iglesia, nos adelantamos un poquito, ¿cierto? El título de la temática es Cristo. Y esta cabeza es eterna, es indestructible, es imperecedera e inmutable. ¿Ya? Pero en lo particular de lo que estamos revisando ahora en Génesis 3:15, vemos que no de manera azarosa o sin un significado, la Biblia registra que Cristo en la cruz del Calvario le iba a pisar la cabeza al diablo, sino que porque en la cabeza hay una figura de gobierno y de poder. Algunos también plantean, aquí como nota al pie, que en la cabeza también está el veneno de la serpiente, etcétera. Yo creo que esas interpretaciones igual son aceptables, son plausibles y no son excluyentes, pero en lo específico de la temática nos quedamos con la idea de la cabeza de la serpiente. Eh, un hermano estudioso de apellido Holman, bueno, vamos a marcar aquí que ya vimos el gobierno y el poder y lo asimilamos a Génesis 3:15. ¿Ya? El gobierno y el poder. Bueno, decía yo ahora, tercer puntito, que un hermano de apellido Holman indica que cabeza, un estudioso de la escritura, cabeza implica también, ¿ya? También autoridad, dominio y rango supremo. O sea, yo, ¿por qué planteo esto, hermanos? Para que en la medida que vayamos avanzando, vayamos entendiendo, como dice arriba el título, el significado y el alcance. Cuando decimos que Cristo es cabeza de la iglesia, estamos diciendo que Él es jefe, Él mantiene el gobierno de la iglesia, el poder para dirigir la iglesia está concentrado en Él, y ahora Holman agrega estos tres otros conceptos: autoridad, dominio y rango supremo. ¿Ya? Estos conceptos son concomitantes, no son excluyentes, sino que vamos sumando significados a la noción de cabeza. Eh, Puntito número 4. ¿Ya? Ya nos referimos a autoridad, dominio y rango supremo. Puntito número 4. Baker, otro hermano erudito en la escritura, que se han dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra del Señor, nos dice que también cabeza es figura de liderazgo, ¿ya? Y agregamos un elemento más también relevante: fuente de provisión, ¿ya? Cuando decimos que eh, Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer, esto implica también el rol de proveer. Implica también el rol de proveer, ¿ya? El que es cabeza debe cumplir esta función. Entonces seguimos agregando
elementos. Ahora, pensemos un poquito en el Nuevo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento eh, se usa generalmente o casi siempre un concepto griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue en su mayoría escrito en griego. Un concepto eh, que se lee algo así como kepale o kepalé, ¿ya? O cefalé, de cefalea, de cabeza. Lo voy a anotar aquí, en griego. Kepale o kepalé, anotan algunos, ¿ya? Kepalé, es el concepto que se utiliza eh, para referirnos a cabeza. Y este concepto transmite claramente una idea, una posición de autoridad, ¿ya? Ese es el concepto literal, sin perjuicio de que todo lo que hemos revisado también está incorporado. Pero el Nuevo Testamento hace un énfasis mucho más claro en esto último, una posición de autoridad. Y al referirnos a Cristo en lo específico, es una autoridad única, ¿ya? Única y exclusiva, y excluyente, es decir, deja a todas las demás supuestas autoridades fuera, siendo Él la única autoridad máxima, ¿ya? Este concepto de kepalé también se utiliza en cuanto al significado cuando decimos, por ejemplo, que el ser humano es la cabeza de la creación. Ya ahí se está utilizando este concepto, es la cabeza de la creación, es decir, está por sobre la creación. Es más, si recordamos la enseñanza bíblica, inclusive en el seminario del día sábado se nos recordó esto de ser cabeza de la creación tiene que ver con administrarla, tiene que ver con dirigirla, con cuidarla y hacer una mayordomía eficiente y eficaz, una mayordomía amorosa. ¿Se acuerdan? El hermano Patricio nos decía el sábado que el hombre se le dio la instrucción de sojuzgar la tierra, además de la procreación, de cuidar el planeta, de administrar el jardín, administrar la tierra. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esta posición de autoridad en ningún caso es sinónimo de un autoritarismo o de un totalitarismo arbitrario, ilegal, para nada. Es, sino que lo contrario, eh, una, eh, un gobierno benevolente, un gobierno justo, eficaz, eficiente, ¿ya? También el concepto, y creo que donde más se aprecia esto de Kepalé, es en Primera de Corintios 11:3. Ya, no sé si algún voluntario o voluntaria me quiere ayudar con Primera de Corintios 11:3. Abra su micrófono y Sí, hermano, adelante. 1 Ya, Corintios 11:3. así es. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es Cristo, perdón, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ya, muchas gracias, hermana. En este relato o en este verso estamos haciendo uso de este concepto, ¿ya? La hermana lo dijo muy bien, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí se está utilizando este concepto de Kepalé, ¿ya? Cristo es la cabeza de la iglesia, el título, el dogma, un dogma bíblico, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo la iglesia un órgano corporativo donde vemos muchos miembros. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y también Cristo es la cabeza del hombre en el contexto matrimonial, en el contexto familiar. Cristo es la máxima autoridad, una pequeña conclusión, entonces, de ambas instituciones divinas. El orden divino es un común denominador. En la iglesia, una institución divina, la máxima autoridad de la iglesia es Cristo. Y la máxima autoridad del matrimonio, otra institución divina, también lo escuchábamos en el seminario, es Cristo, ¿ya? Si alguno de los hermanos cree o creemos que somos la máxima autoridad de nuestra casa,
sepamos que sobre nosotros está Cristo, ¿ya? Sepamos que sobre nosotros está Cristo. Esto es en realidad una bendición. Si así no fuera, yo creo que nuestras familias y nuestros matrimonios serían tan frágiles como un castillo de naipes. Pero como Cristo es la cabeza, Él es el jefe, el gobernador, quien tiene el poder, estoy leyendo la lámina, tiene la autoridad, el dominio, el rango supremo, quien es el líder y es la fuente de provisión, quien está en esta posición de autoridad. Esto tiene muchas implicancias. Dicho sea de paso, todas buenas, todas buenas. Entonces, ya, hasta aquí, hermanos, respecto de esto. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? Lo que ustedes quieran. La idea es que igual podamos interactuar. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, si alguien quiere hablar en algún momento, es bienvenido. ¿Ya? Seguimos avanzando. Bueno, el punto 2 que queríamos o queremos revisar dice usos bíblicos e importancia del término cabeza, ¿cierto? El término cabeza es recurrentemente utilizado en diferentes relatos bíblicos, dejando ver que su uso narrativo tiene por objetivo ensalzar ciertos aspectos importantes que se quieren destacar. Vamos a ver algunos ejemplos. Y también, por favor, oigan también lo siguiente. No debemos olvidar que la palabra del Señor, la Biblia, es un todo armónico. Ya el hermano Víctor nos ilustraba sobre esto. Es un todo armónico, es perfecto, en coherencia. Contiene un solo mensaje central, aun cuando se expresa en diferentes formas, lugares y épocas. El mensaje es único, ¿ya? Y en atención a lo que estamos revisando ahora, me refiero a que Cristo es la cabeza de la iglesia, se aprecia que el concepto cabeza ha tenido una particular relevancia, eso decíamos recién, en varios episodios, ¿ya? Cabeza es un término que se usa porque algo nos quiere transmitir. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Quiero invitarlos, por favor, si quieren lo pueden buscar. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 46 y 47. Ya. Recuerden lo que está ahí en la lámina. Estamos viendo los usos bíblicos y la importancia que se le da a la cabeza en diferentes relatos bíblicos. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando decimos Cristo es la cabeza de la iglesia, esto es riquísimo en significado y trascendencia. Primera de Samuel 17, 46 y 47. David, ¿cierto? Todavía no era rey, enfrentándose a Goliat. Leo la escritura. David hablándole a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Cuánto dicen amén? Es bueno el relato, ¿cierto? Yo no sé si... Mire, y lo voy a leer un poquito más. Quiero agregar algunos elementos. Mire, revise el versículo 50. Quiero agregar algunas cositas. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo,
y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, terminó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Ya? Bueno, y después el relato sigue. David se llevó inclusive la cabeza eh, ahí como señal de victoria. En definitiva, lo que quiero destacar, hermanos, es que cortar la cabeza de un oponente en el contexto del Antiguo Testamento era figura de la victoria total. Ya eso ya lo dijimos en parte con Génesis 3:15. Y de manera tangencial todavía podemos decir que, eh, la, que el hecho de que la cabeza permanezca es sinónimo de vida, es sinónimo de que la autoridad todavía está presente. Y en el caso de Cristo, la buena y gran noticia es que la cabeza es indestructible. La cabeza es eh, no es perecedera, es eterna. Por lo tanto, lo mismo pasa también con el cuerpo. Otro texto que quiero también que podamos revisar, lo paso a leer a continuación, es Levítico 8:12. Ya, Levítico 8:12. Dice la escritura: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Ya? Aarón, el sumo sacerdote, fue ungido, y no solo Aarón, sino que vemos también a lo largo de la escritura que el acto de ungir y derramar aceite era precisamente sobre la cabeza. Ya, nuevamente la importancia de la cabeza en los relatos bíblicos. Y lo que señalaba hace un ratito de Goliat. Goliat no fue el único al que le cortaron la cabeza. La historia de Israel está llena de victorias donde Dios instruía el cortar la cabeza. Otro texto que nos muestra la importancia de la cabeza, el Salmo 3:3. ¿Ya? Salmo 3:3. ¿Alguien lo tiene por ahí? Claudio, adelante, hermano. Salmo 3:3. Gracias, hermano. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Gracias, hermano. Vemos en este texto la importancia de la cabeza, en el sentido de que levantar la cabeza, y bendito sea el Señor, porque el texto dice que Dios levanta nuestra cabeza, se asocia con el hecho de dar vida, con el sentido de dar victoria. Él levanta nuestra cabeza. ¿Ya? Nuevamente la importancia de la cabeza. Y para algunos ejemplos más, la cabeza era el lugar para recibir la bendición. Por ejemplo, Jacob impuso sus manos para bendecir a Manasés y a Efraín. Ya, ahí hay otro ejemplo. Otro caso donde también la cabeza toma cierta relevancia o cierto sentido, cierto simbolismo, es que el dolor o el luto se expresaba arrojando cenizas sobre la cabeza o rapándose la cabeza. Ya tenemos el caso de Job, por ejemplo. Nuevamente la cabeza tomando cierta relevancia. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, duda, observación? No, ya. Entonces, ahora llegamos a lo central de esta temática. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuevamente cito al hermano Baker. Él dice, ¿qué duda cabe? Cristo es la autoridad suprema de la iglesia. Él es el director, ¿ya?, de la iglesia, ocupando un término más contemporáneo y propio también de las ciencias administrativas. Él es quien
el director, Él es quien dirige. Director significa o está de la mano con dirigir, ¿cierto? El director es quien dirige, quien orienta, ¿ya? Quien nos muestra el camino. ¿Ha oído la expresión que a veces alguien o alguno de nosotros pudiera perder la orientación? Algunas personas tienen muy buen sentido de la orientación. Saben siempre dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Y otras, por el contrario, tienen un muy mal sentido de la orientación. Uno le dice, no, es para el norte, y en realidad pareciera que no le está diciendo nada. Bueno, ahí usted sabe a cuál grupo pertenece. Pero si perdemos la orientación, el hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia significa también que, además de ser la autoridad suprema, que es quien la dirige. ¿Ya? ¿Qué relevante es esto, hermanos? ¿Qué relevante es esto? La iglesia nunca ha carecido de dirección. Y esto es, bueno, les decía, ya entramos aquí en el contenido medular. La iglesia nunca ha carecido de dirección. Nunca ha estado falto, porque el que la dirige, la autoridad suprema, siempre ha estado haciendo la tarea, siempre ha estado desempeñando la función. Y haciendo eco de las palabras iniciales que planteó el hermano Víctor hace ya bastante tiempo atrás, nosotros como expresión local debiéramos preguntarnos, ¿nosotros tenemos una dirección clara? Porque Dios está dirigiendo a su iglesia, a la iglesia universal, ¿cierto? Y a sus expresiones locales. Nosotros estamos siguiendo esta dirección, la estamos oyendo, estamos en comunión con el Señor de manera tal que las ovejas conocemos la voz del pastor y la seguimos. Porque hay dos acciones, ¿cierto? Conocerla y seguirla. ¿La conocemos como iglesia? Si es que la conocemos, ¿la seguimos? Porque Él no quiere orientar. El pastor guía, dirige a las ovejas. Él nos muestra el camino. Estamos en este punto. Autoridad suprema y director. Él nos muestra el camino. ¿Ya? Como el director de una orquesta, ¿cierto? Va marcando los tiempos, va marcando las participaciones, los momentos de silencio, los momentos de énfasis. Y aquí yo creo que debemos ser, a ver, ocupemos este concepto, debemos ser autocríticos, porque si hay algún problemita que pudiéramos visualizar, claramente el problema no es del director, claramente, porque Jesucristo el Señor, Él está haciendo su tarea a la perfección. Pero si hay algo que por allí está estorbando, Dios permita que podamos verlo bajo la guía de su Espíritu y podamos corregirlo. La Biblia habla de esto, lo defectuoso no debe empeorar. Lo cojo y lo defectuoso es la voluntad del Señor que sane. Estoy hablando en términos espirituales, entre comillas, no necesariamente de una enfermedad que podamos padecer en nuestro cuerpo. Él dirige la iglesia y lo que hemos dicho varias veces y lo decimos a los niños, pero es una verdad tremenda que aunque seamos adultos debemos recoger, que es lo siguiente: Él dirige a la iglesia, pero la dirige con el ejemplo, como decimos, ¿cierto? Nosotros ocupamos esa frase, hay que enseñar con el ejemplo, debemos dar el ejemplo, y lo decimos. Bueno, el Señor Jesucristo es el top one en esto. Él dirige haciendo. ¿Ya? Él no es un gerente que se sienta a mirar cómo los demás se sacan la mugre. Él no, él es siguiendo con el concepto de director, es un director que dirige, pero también es un director ejecutivo. Él ejecuta la tarea, él hace la tarea. Como decimos en un lenguaje más coloquial, él se arremanga las manos, él mete las patitas en el barro. ¿Ya? Por eso es que encontramos textos como el siguiente. Voy a leer solo la frase nomás para ir avanzando. La Biblia nos anima a andar como Él anduvo.
¿Se da cuenta? Y me permito esta expresión, el estilo de liderazgo de nuestro director. ¿Se dan cuenta me entiende la expresión, cierto? El estilo de liderazgo. Él no es alguien que tomó palco y mira como nosotros estábamos en la cantera a pleno sol machacando piedra. No, él está ahí con nosotros. Por eso que la Biblia dice que debemos andar como él anduvo. Por eso que la Biblia, eso está en 1 Juan capítulo 2, verso 6. También la Biblia nos dice en Efesios 5 que debemos ser imitadores de Él. Nuevamente se refuerza la idea. Él no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Nosotros a veces caemos en esto con nuestro hijo, ¿cierto? A veces, o con alguna otra persona. Exigimos algo que nosotros no cumplimos. Es cosa de echar a andar un poquito la cabeza, y a veces a otra persona, a un hermano, a un primo, a un hijo, a un papá, exigimos cosas que nosotros no cumplimos, no hacemos. Y quizás nunca hemos hecho, pero el Señor no es así. Él tiene, nuevamente la expresión, otro estilo de liderazgo, superior a los de este mundo. Ser imitadores de Él. También, otra frase bíblica, debemos seguir al buen pastor. El buen pastor no lleva a las ovejas o no las manda a transitar una ruta que el pastor no camine. Precisamente las ovejas siguen la senda del pastor. Él está mostrando, haciendo. Es más, la Biblia, y ustedes hermanos que son lectores habituales, saben que la Biblia dice que en muchas ocasiones dice, Él hacía y enseñaba. ¿Se han percatado de ese orden o no? Él hacía y enseñaba. La hermana Scarlett ahí me da un like. Él hacía y enseñaba. Entonces, abuso un poquito de la expresión. ¿Se dan cuenta del estilo de nuestro líder, de nuestro director? Otra expresión, tomar su cruz cada día y seguirle. Hermano, yo cobro ánimo con esto. Digo, voy a decir esto, total, mi jefe no va a escuchar esto. No es como mi jefe, el Señor, que me manda a hacer cosas que Él no hace. ¿Ya? No, el Señor, Él dice, síganme a mí. Hagan lo que yo ya hice, lo que yo estoy haciendo. Ese sí que es buen jefe, pues, hermano. La cabeza de la iglesia. ¿Ya? Él sabe de qué se trata. Otra expresión que también está en los evangelios, Juan 15, por ejemplo, que tenemos que permanecer en Él. Él no está lejos, no es una cabeza distante. Ya, Él está ahí. Mire, un comentario de este hermano Baker. Cuando decimos que Él es la cabeza de la iglesia, lo podemos asimilar sin ánimo de caer en poesía vacía. Ya, esto no es para deleitar el oído con algo que no tiene contenido, no. Podemos asimilar a Cristo como la cabecera de un río, ¿ya? O el origen de un río, donde nace el río, donde el río se alimenta, y ahí sale el agua que fluye a lo largo de todo el río hasta llegar al mar. Él es eso, la cabecera, de donde sale la corriente de agua, como ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que dicen en los evangelios, esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, ¿saben de dónde nacen? Nacen en Cristo. Él es la cabecera, la fuente inagotable. Ya que estamos en tiempo de sequía y los caudales de los ríos bajan y nos preocupamos, bueno, aquí no hay sequía. Él es plenamente abundante, inagotable. Ese río es la cabecera de la iglesia. Nunca tendremos falta de agua para mantenernos vivos, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. También la noción de cabeza
da cuenta de una relación orgánica. La hermana Tali nos planteaba los martes pasados esto de manera muy clara. La cabeza del cuerpo, un órgano, un organismo. Aquel que piense que la iglesia es una organización, como el registro civil, como un club deportivo, como una ONG, como la Teletón, está muy equivocado. La iglesia no es una organización, quizás a los ojos de los que están en el mundo sí. La iglesia es un organismo vivo que tiene una cabeza, y esta cabeza se relaciona con el cuerpo. Esto implica, hermanos, unidad y perfecta conexión. Déjeme agregar algo también que me bendijo mucho. La iglesia está conectada con el cuerpo, esto es, con todos nosotros, pero también está conectada con cada uno de sus miembros de manera particular y específica. Yo puedo mover este dedo porque mi cabeza da la orden, sin mover el brazo, sin mover el hombro, sin mover el codo, lo puedo mover. Pero también lo puedo mover moviendo el brazo, el codo, el hombro, etc. Cristo es la cabeza y es el Dios corporativo, pero también es nuestro Dios personal. Qué tremenda bendición es esta. Él nos ministra en el seno de la iglesia, en la dulzura que hay en la comunión de la iglesia, pero también nos ministra cuando estamos solos, ¿o no? O usted puede dar fe de esto, ¿no? Nos ministra en la más dura soledad, si se quiere, pero también lo hace en el seno de la iglesia. Hermanos, hasta aquí, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación. A la una, a las dos, a las tres. Ya, no quiero pensar que es tan aburrido, quiero pensar que está quedando todo claro y que vamos recibiendo la enseñanza. Ya. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Creo que ya lo leímos, pero voy a sacar algunas cositas más de acá. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos a dejar esa idea por aquí, ¿ya? Él es su Salvador. Además de cabeza, o junto con ser cabeza, Él es su Salvador. Dejemos esa idea, la vamos a anotar aquí para que no se nos olvide. Salvador. Va de la mano con esto de ser cabeza. Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses 1, 17 y 18. La Biblia dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, aquí quiero destacar otro concepto que acabamos de leer. Dice la Escritura en la parte final del verso 17 que en Él todas las cosas subsisten. ¿Ya? Subsisten. Y fuera de Él, también parafraseo otro texto bíblico, nada hay. Todo lo que existe y todo lo que perdura está dentro de Cristo.
Entonces dejamos anotado eso de que es Salvador y ahora lo recojo. Quiero señalar lo siguiente. En el libro de Efesios se nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y con una particular connotación. Él es la cabeza de la iglesia por una razón, y la razón es porque Él es el Salvador de la iglesia. Si lo planteamos de otra manera, con el ánimo de obtener una mejor comprensión, Cristo tiene el derecho de ser la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque Él la salvó, ¿ya? Y porque Él la salvó, Él tiene pleno y total derecho de ser la cabeza de la iglesia. En Colosenses, que acabamos de leer, Él es la cabeza de la iglesia. La misma afirmación. Pero ¿y por qué es la cabeza de la iglesia? Bueno, Colosenses nos muestra otro ángulo, ¿ya? El hermano Víctor, de manera muy pedagógica, hace un tiempo atrás nos decía algo así como que, voy a ver si me acuerdo, hermano, que hubo un accidente en la esquina tanto, y una persona lo vio desde el norte, otra persona lo vio desde el sur, y otro lo vio desde el segundo piso. Nos falta el que se asoma a mirar por la ventana, ¿cierto? A ver qué es lo que pasó. Y todos cuentan el hecho de diferentes perspectivas. Y aquí tomo el buen ejemplo del hermano, y los que trabajamos en investigación, ocupamos esos testimonios para construir los hechos de la mejor manera. Bueno, más o menos aquí pasa algo parecido. El Espíritu Santo inspiró al escritor, que dicho sea de paso él mismo, pero en un momento determinado, y en Efesios se ve a la cabeza de la iglesia con mucha claridad en su rol de Salvador. Pero en Colosenses se ve la misma verdad, la cabeza de la iglesia, pero ahora el énfasis es distinto. ¿Por qué es la cabeza de la iglesia? Porque en Cristo, y solamente en Cristo, todas las cosas subsisten. Y no hay otra persona que pueda sustentar y hacer subsistir a la iglesia, sino que el único en el cual todas las cosas subsisten, Cristo. Por lo tanto, cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, podemos señalar que esto también implica el rol de hacer permanecer a la iglesia, de cuidarla en cuanto a la subsistencia, porque Él mismo la salvó. Él mismo la salvó. Él la rescató y la compró. Hermanos, y piense un poquito en esto. Ya veo que la hora va avanzando. Voy a ir terminando para abrir un poquito a los comentarios. Piense en lo siguiente. ¿Cómo Cristo no va a amar a la iglesia? ¿Cómo Cristo no la va a cuidar si Él la salvó y pagó con su propia sangre nuestra redención? Hermanos, guardando un universo de proporciones, y que el Señor me perdone por este ejemplo tan trivial y tan bajo, pero cuando uno trabaja y trabaja para comprar alguna cosita que necesita, eso después, pucha que lo cuida, porque se acuerda que le costó harta peguita. Ya, aquí hay tres universos de proporciones, pero creo que el espíritu o la esencia es algo similar. Cristo nos compró con su propia sangre. A Él no le llevaron la iglesia, un delivery le tocó la puerta y le dijo, aquí vive Jesús, ¿sí? Ya, aquí está la iglesia, un regalo, se lo enviaron. No, Él mismo la compró y murió para engendrar a la iglesia con su propia sangre. Por lo tanto, Él, y con esto voy terminando la presentación de hoy, Él tiene derecho
de propiedad, derecho de autoría sobre la iglesia. La iglesia es suya. Él la compró, Él la edifica, Él es su salvador, Él la cuida, Él la pastorea y en Él subsiste. ¿Ya? En definitiva, solo Cristo reúne los méritos y las capacidades para ser la cabeza de la iglesia. Él reúne, repito, los méritos y las capacidades. Nadie tiene más mérito que Él. Y nadie tiene las capacidades que Él tiene para ser la cabeza de la iglesia. Este título es solamente de Él. Existe mucho argumento bíblico que respalda a Cristo en esta posición. Hermanos, va a quedar una parte de esta temática para el otro martes, pero me gustaría, voy a dejar de compartir pantalla, me gustaría eh, abrir un poquito la opinión, la discusión, entre comillas, para que podamos, si no preguntar, opinar algo respecto a lo que estamos viendo, eh, respecto de la temática. No sé si alguien quiere decir algo. Hermana Janet, tiene la palabra. Ay, lo pude lograr, estoy solita, entonces esto me supera. Pero vamos que se puede. La cabeza no está. Bueno, yo quería acotar, Carlito, que cuando tú estabas hablando, me acordé de un versículo donde el Señor dice que cuando nos llamó, Él puso en nuestras mentes y corazón sus leyes. Y qué importante que el Señor nos recuerde eso, porque sin que el Señor no haya hecho eso cuando nos escogió de poner sus leyes en nuestras mentes, en nuestra cabeza y corazón, es importante para nosotros el cuerpo, porque yo pensaba cuando tú hablabas, yo decía, qué importante es la cabeza, po, en todo sentido de la palabra, porque el cuerpo no podría dirigirse, no andaría al lote, eh, no tendría una dirección, un motivo. Y en mi mente ondaba eso, que bendita la gracia de Dios cuando nos llamó, pues, cuando Él dijo que iba a dejarlo en nuestras mentes y corazón sus leyes, para que no fuéramos engañados también, pues, Carlitos. Así que gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque el Señor siempre se encarga de nosotros de recordarnos que Él es la cabeza y qué importancia le tenemos que dar a nuestras vidas. Y en la iglesia también, pues, porque si andamos todos al lote, unos para allá, otros para acá, no sé, pues andaría todo al lote, no sé. Pensaba en eso, Carlito, en ese versículo, cuando el Señor nos llamó. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy buen aporte. Y me acordé a raíz de lo que usted dice otra cosa, también Efesios 6. El yelmo de la salvación también está cubriendo nuestra cabeza. Ahí haciendo énfasis también, como bien dijo usted, en la importancia que tiene la cabeza en las escrituras. Muchas gracias, hermana Janet. ¿Alguien más? Natalie. Yo, hermano Carlos, una de las cosas que me llamó la atención de la que dijiste, que la cabeza tiene que ver con vida, con la vida, que por medio de, si no está la cabeza no hay vida finalmente. Así que eso me marca porque finalmente en Cristo tenemos vida. Él es nuestra vida, por medio de su muerte nosotros tenemos vidas en Él. Entonces, eso por una parte, y lo otro que decías que claro, es tan importante recalcar eso que tú dijiste, hermano, que Cristo dio su vida por la iglesia. Él
qué importante entender que Él pagó un precio muy alto. Él derramó toda su sangre por la iglesia, para que muchos fueran partes de este cuerpo, muchos fueran los miembros. Entonces, gloria al Señor por eso, por entender esto, que realmente el precio fue alto, que no menospreciemos lo que Cristo hizo por su iglesia, que, que Él es la cabeza de la iglesia y Él pagó un precio alto, él puso el ejemplo, Él puso su vida y podemos seguir agregando ahí más sinónimos de lo que el Señor hizo por nosotros. Así que gloria al Señor, gloria a Cristo, nuestra cabeza. Eso, hermano. Amén. Gracias, Tali. Hermana Scarlett. Hermano, yo pensaba en lo que usted decía, donde dice liderazgo y fuente de provisión. Y la Escritura nos dice de que nosotros, sus hijos, no tendremos falta de ningún bien. Él es el que provee toda nuestra vida para no caer de su mano, para no extraviarnos, para no quedar a mitad de camino. Y pensaba en eso, que muchas veces nos falta la fe, siendo que en la Escritura está todo lo que Dios nos provee la fe, porque de Él provienen todas las cosas y por Él subsisten todas. Así que yo creo que eso es falta de ningún bien, es para que nosotros no nos extraviemos y prosigamos al blanco, sigamos a la meta, y que nuestros corazones día a día estén cimentados en su verdad, arraigados a Él, para que sigamos caminando, porque Él lo provee eso para nosotros. Y qué glorioso, hermanos, porque muchos no conocen al Señor y no tienen esta fortaleza que nosotros tenemos, que proviene de Él. Entonces, cuando pensaba en lo que usted decía, se me venía ese texto de que no tendremos falta de ningún bien, de ninguno. Todo lo que es concerniente a lo espiritual, a lo eterno. Lo demás es añadidura, el tener aquí en la tierra un buen pasar. Lo otro es más importante, que no tendremos falta de ningún bien para seguir a Cristo. Así que eso, hermano. Amén. Muchas gracias, hermana Scarlett. ¿Alguien más? Hermana Anita. Hermano, la verdad es que estoy muy contenta, muy feliz por que el Señor nos habla, y analizamos con mi esposo y tenemos la cabeza, nosotros vemos el cerebro y el que recibe las órdenes, para que se mueva nuestro cuerpo. Entonces, como nos decía, Cristo es la cabeza. Si el cuerpo de Cristo estamos ahí, estamos siendo guiados por la cabeza, como su palabra nos advierte, de que vamos a estar atentos y dirigirnos con las enseñanzas que la cabeza nos está dando. El cuerpo de Cristo se va a dirigir, vamos a estar atentos a los dardos de fuego del maligno, vamos a estar con nuestros ojitos abiertos, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para repeler los ataques. No vamos a ignorar las maquinaciones. Cuando nos sentamos tentados a algo, la cabeza nos va a dar la orden para que nosotros podamos caminar y regirnos por este camino verdadero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algo glorioso en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, yo verdad es que en los tiempos que vivimos, como decía mi hermana Scarlett, estamos anclados en la roca, estamos anclados en Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la cabeza de Cristo el Señor. Por lo tanto, ¿qué podemos temer? Como decía mi hermana, nos puede faltar quizás alimentos, nos puede faltar algo, pero si estamos en Cristo, si estamos ahí firmes en la cabeza, firmados, sostenidos, siendo Él nuestra piedra, estamos seguros, aunque este cuerpo lo mate, pero el Señor es soberano. El Señor les bendiga, hermano. Eso sería. Amén. Gracias, hermana Anita. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, les agradezco la atención y la participación femenina también el día de hoy. Gracias, hermanas, que el Señor les bendiga.
Seba, tiene la dirección de la